Bienvenidos a esta entrega de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa cargado con mucho contenido, entrevistas, comentarios, análisis y todos los temas de actualidad. En el día de hoy, la entrevista principal es con Tácito Perdomo, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y el delegado de esa organización política ante la Junta Central Electoral. Pero también tendremos una entrevista súper importante. Se trata de Cecia López, quien es diputada suplente y además miembro del partido Vamos de El Salvador, con quien estaremos conversando de la situación política de ese país. Pero como cada semana, también tendremos los segmentos Justicia y Derecho y Soleando. De inmediato nos vamos a los titulares. Síguenos en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, al mediodía, Santo Domingo TV, canal 24. Nos damos una pausa y regresamos en breve. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales, con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos paso a la entrevista con Tácito Perdomo, un alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, pero además es el decano de los decanos de los delegados ante la Junta Central Electoral. Bienvenido, Tácito. Hola, Nuri. Un placer estar contigo, una honra
Ay, poder para mí participar igual. en tu programa. No, para mí igual. Tácito, vamos a hablar de la situación política. Este fin de semana pasado, los partidos salieron a las calles. Dicen que están impulsándose para el 2028. Estamos ante un panorama con una oposición un tanto débil, que no se siente. Estamos frente a un partido de gobierno que está en el poder, sin embargo, a nivel interno hay muchos aspirantes. Tú ves como el panorama de cara al 2028 un tanto sombrío, porque como que no hay una luz que te diga, por aquí es que va la línea, este es el que... ¿Qué va a pasar? No diríamos que sombrío, pero sí con un grado de confusión grande, ¿no? No vemos, no es tan clara las cosas, sin lugar a dudas. Pero veremos a ver, ¿no? Y no te sorprenda eso que tú hablas de la dispersión en el PRM, eso es escuela. PRM viene del PRD y esa es su historia, esa dispersión interna. Así que no es de sorprendernos que estén así. Y lamentablemente, o no sé cómo catalogarlo, del lado de la oposición también hay un alto grado de dispersión. Vamos a ver qué pasa. Eso garantiza solamente, y a nosotros como partido reformista no nos afecta, y al contrario, creemos que puede ser positivo, y es que aquí habrá segunda vuelta. Aquí habrá segunda vuelta porque ninguno de los partidos fuertes se vislumbra como que lograría más del 50% de los votos. Ninguno. Y aunque hay la intención de algunos o algunas personas, no hay posibilidad alguna de cambiar la justeza del 50+1 para ganar las elecciones. Tácito, ¿qué va a hacer el Partido Reformista para recobrar su espacio de poder y que no siga debilitándose? Porque a la medida que han pasado los procesos electorales, el Partido Reformista cada vez tiene menos representatividad en los espacios de poder. Primero, y siempre, yo que veía un Partido Reformista fuerte, competitivo, estoy mirando en el futuro así, como que veo un Partido Reformista cada vez más debilitado. ¿Qué está haciendo el Partido Reformista para reimpulsarse y colocarse en una posición de competencia real? No para ir a apoyar o rechazar alguna propuesta de un partido, sino para que se convierta en un partido fuerte y que pueda competir en las elecciones. Lo primero es aceptar con una crítica interna que nosotros somos responsables de esa dura realidad que tú dices. Aunque han afectado cosas de fuera, ¿no? Pero somos los responsables. Por suerte hay un grado de conciencia que crece en esa dirección y en estos momentos estamos planteándolo, la necesidad de cambiar esa realidad. Y estamos en eso. Pero sin hacernos ilusiones vanas. Es decir, nosotros estamos en el camino de emprender el crecimiento, pero no volvernos locos y decir vamos a ganar las elecciones que vienen. No, lo que sí nosotros sabemos es que vamos a avanzar, que vamos a proyectarnos y que poco a poco iremos recuperando nuestra fuerza y que, como te digo, contribuiremos con nuestras candidaturas independientes a todos los niveles, que aquí haya segunda vuelta y que el pueblo entonces coja entre lo que pueda articularse a partir de ahí. De nosotros, sin duda, lo que está en el tapete, lo que está en nuestra intención en este momento es organizarnos para llevar candidaturas a todos los niveles independientes. Lo que no quiere decir que con algún partido pequeño en algunas comunidades que tienen buenos candidatos, que los hay, nosotros llegamos a algún tipo de acuerdo. Me refiero a que no habrá acuerdo alguno con los partidos mayoritarios, con los grandes partidos del sistema. Con ninguno está previsto
hacer ningún tipo de acuerdo. Pero en este escenario, de cara al 2028, ¿será la misma postura que mantendrá el Partido Reformista de no acuerdo, de ser bisagra de esos partidos mayoritarios? Esa es la idea. No acuerdo. Que cada quien haga lo que tiene que hacer. Que logremos lo que vayamos a lograr. Fíjate una cosa. No es una posición muy radical, Tácito. No es radical porque si tú ves nuestra historia que hemos llevado alianza en las últimas elecciones, 3 elecciones por lo menos, en los sitios que hemos ganado hemos ido solos. Ha sido solo, no acompañado, con excepciones, pero generalmente vamos solos. Por ejemplo, en el sur nosotros tenemos una alcaldía que ganamos enfrentando a todos los partidos y la ganamos. En la Recubierta ganamos nosotros y le ganamos a los grandes le ganamos. Entonces eso pasó en otros sitios de igual manera y no hay por qué negarnos a eso. Tenemos que probar. Quizá hubo otros sitios que si vamos solos hubiésemos ganado también. Entonces hay que, ¿y por qué? Entonces donde fuimos aliados, normalmente perdimos. Entonces no, eso no. No tiene sentido. Y yo te pongo el caso de la Romana, si nosotros vamos solo en varios niveles, hubiésemos ganado y no ganamos. En San Pedro de Macorís, por ejemplo, hubiese pasado igual. En Santiago no hubiese ido mucho mejor, pero esa es la vida, ¿no? Tácito, ¿qué va a pasar con esos dirigentes que están amarrados, que no sueltan la rienda a la juventud? Esa situación no será la que tiene el Partido Reformista estancado. El hecho de que la vieja guardia no deje pasar a esos jóvenes que pueden inyectar sangre nueva, por supuesto, y mayor impulso a esa organización política. Fíjate, hay dos cosas. Primero, no es cierto que se detiene a nadie para su trabajo y su crecimiento, no es cierto. Y segundo, si hay un partido en que ha habido la promoción de jóvenes al Partido Reformista, nuestro secretario general es un hombre joven, Papito Cruz, tú lo conoces, y nosotros tenemos una serie de jóvenes en la dirección de nuestro partido en estos momentos, de gente muy joven. Nuestro secretario de Asuntos Electorales, Eddie Antonio Germán, por ejemplo, es un hombre de 40 años, que no es un muchacho, pero es un hombre joven. Y nosotros tenemos una serie de jóvenes ahí, como Mancebo, como Linet, como, bueno, varios más tenemos, este muchacho Fernández de San Francisco Macorís, un jovencito, y que sí. Pero no son los que tienen el control del partido, no son los que deciden no son los que toman las decisiones de alianza, no alianza, qué hacer o qué no hacer, porque hay dirigentes de su partido que están ocupando posiciones en el Estado Dominicano, ya sea por elección o por designación, que tienen mucho control. Bueno, nosotros por elección tenemos lógicamente algunos, ¿no?, de mucha personas, dirigentes nuestros de mucha importancia, pero en la administración no tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro secretario general, que es un joven, está en una posición, pero esa posición él la logró a cambio de él ceder una candidatura ganable del candidato a diputado, y la cedió. Hablaron con él y no hubo oposición a eso, pero no fue fruto de otra cosa. Y la verdad es que nosotros hemos cometido errores, estamos revisándolos, no sé si tú has visto nuestra promoción en los últimos tiempos, diríamos en el último año, donde hemos ido poniendo las cosas, llamándolas por su nombre, poniéndolas claras, y los resultados se notan. Lo que pasa es que no es de un día para otro. Claro. Eso se toma su tiempo, y veremos a ver en estas elecciones cuando presentemos nuestra candidatura solos a todos los niveles. Perfecto. Tácito, el tema de la nueva cédula, se está en ese proceso, es una cédula súper moderna, la gente va a tener la oportunidad de tener un documento confiable. Sí, creo que totalmente confiable,
está blindado por toda parte. ¿Eh? ¿Cuál es tu postura? Entonces, además de que ya tiene tu cédula y que debería demostrársela a los Sí, yo tengo mi cédula aquí. tiempo, ¿verdad? La tengo aquí en mi cédula y puedo mostrarla. Los partidos políticos también estuvieron en ese proceso para obtener su cédula, un plan piloto, el piloto que hizo la Junta Central Electoral, y tú eres un decano, por supuesto, y un alto dirigente de ese partido, por lo que te correspondía ese privilegio. Aquí está mi cédula. Excelente. Si pueden enfocarla bien, sería fabuloso. Pero tu punto de vista, ¿qué te parece? Que tu valoración. Es un documento mucho mejor que el anterior, mucho mejor, más seguro, con una gran cantidad de informaciones que no tiene la otra y con garantías que no tiene la otra. Esa es la verdad. Esta es una cédula que realmente vale la pena. Si tú me dices que incluso se está haciendo una cédula de un color diferente, notoriamente diferente, nuestra cédula de identidad de los dominicanos con la cédula que se le prevé a los extranjeros legales, o sea, que son residentes en el país. Es una cédula completamente distinta a la nuestra, que se notará con facilidad. En esta cédula nosotros tenemos una sola crítica, pero que quizás se resuelva. Y esperemos que no se imponga la ley del menor esfuerzo. Y es que en una ocasión, hace unos años, por un proceso mal llevado, le quitaron la serie a la cédula. Ese es el documento de identidad que dice a dónde tú estás arraigado o de dónde tú naciste, porque sacaste tu cédula en tu pueblo o porque la sacaste de un pueblo muy jovencito, un pueblo dado. Entonces, y es la serie, el arraigo que tú tienes, la conexión que tú tienes con ese lugar. Eso se lo quitó, le pusieron 3 dígitos delante que no dicen nada, que lo que son un estorbo, y nosotros planteamos que debe ser recuperado. Eso tiene bastante acogida en la Junta, ¿no? Habrá quien diga que es trabajoso, pero reitero, el asunto no es la ley del menor esfuerzo. Pero habrá quien diga también, bueno, pero como ya hay un número que se le dio a un grupo que nacieron y hay que esperar. No, no es cierto que haya que esperar. La cédula mía, esta, es de mi cédula, y la de todos los adultos de cierta edad, tienen detrás el número anterior, y cuando eso éramos millones. Lo que tienen esa cédula nueva con 3 dígitos delante que no dicen nada, será, qué sé yo, 500,000 o 600,000 personas. Se le puede hacer exactamente lo mismo, ponerle esa numeración aquí detrás y ponerle su número de cédula con su serie como corresponde, de manera que cuando usted presente su cédula en un sitio, saben o donde usted sacó esa cédula, que es donde vive o donde nació, o las dos cosas a la vez. De manera que nosotros reiteramos la necesidad de que la cédula tenga la serie. La retiramos. Vamos a ver si se logra. Bueno, Tácito, tú sabes que el tiempo apremia y la verdad es que los chicos comienzan a mandarte mensajitos para que concluya. Hay un tema que está en el tapete, se trata de la decisión de la Junta de ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? Desafiliación a las personas que tengan afiliación, sí. y a las personas que tengan doble militancia en los partidos políticos. ¿Podrá ser aplicada esa disposición de la Junta? ¿Tú la ves factible? ¿Qué te parece? Yo creo que es una muy buena decisión de parte de la Junta, porque no es justo que tú estés militando en 2 partidos. O está en uno o está en otro, porque es una forma de transparentar realmente la militancia en los partidos políticos. Tenemos poquísimo tiempo. 2 minutos, me dicen los muchachos. Te decía, el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones. Ese reglamento es formidable,
pero para cosas muy, muy concretas, muy particulares, muy de niveles muy pequeños a la situación que se da en nuestro país. En nuestro país se da el caso de miles de personas que en el momento de las elecciones, por la razón que sea, se cambia de partido. Y eso será muy difícil de manejar. Como, por ejemplo, pero incluso me decía alguien, y yo no me tengo la información concreta, que hay 800,000 personas, casi 1 millón, que aparecen en más de un partido, a veces hasta en 5. De manera que sea un asunto muy difícil. Nosotros propusimos y sostenemos que lo que debe hacerse con esa medida que es inteligente, que es legal y que sería saludable solamente con relación a la dirección de los partidos. La base de los partidos, eso es imposible. Además, no tiene efecto cuando se aplique una cosa con la que no estamos de acuerdo, cuando se hagan en primarias generales, que puede votar cualquiera en su partido por los candidatos. Nosotros creemos que es un error, pero es aceptado por la ley. Pero aún en los casos de primarias cerradas o lo que se haga, asamblea cerrada para el partido, lo que tiene que hacer el partido es presentar la lista de quiénes serán sus electores y que la Junta le devuelva y dice, mire, esto está en otros partidos. Entonces, que esa organización decida si la hace a pesar de eso con esos individuos o si los excluye. Pero ya es un problema que lo asumiría el partido. Pretender limpiar eso completamente, te reitero, es imposible. Y nadie está obligado a lo imposible. Bueno, Tácito, la verdad es que la Junta está haciendo un trabajo bastante adelantado de cara a las elecciones del 2028. Por lo tanto, las posibilidades de poder lograr esto yo creo que es bastante alta. Pero necesita la concertación y necesita el apoyo de los partidos para poder ejecutar esta determinación que hizo el Pleno el Pleno de la Junta Central Electoral. Para el 2040 podrán tenerlo, sí. No me queda más que agradecerte. O el 2048. No me queda más que agradecerte siempre tu disposición y para mí es un honor siempre contar contigo y con tu sabiduría, que sabes llevar mensajes bien objetivos y muy prácticos. Te agradezco infinitamente y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, el canal 24 Santo Domingo TV al mediodía. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGEID, la energía sostenible del país. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales, con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión
y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos paso a la doctora Banay Bello Dotel, quien estará con nosotros en Justicia y Derecho. Bienvenida, doctora. Buenas noches, amigos. Hoy vamos a referirnos a una decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que cambia el paradigma en materia sucesoral. Nos referimos a la sentencia 267-23 que reconceptualiza la materia de familia y sucesión hereditaria en nuestro país. Se originó en una acción directa de inconstitucionalidad presentada por Gabriel Santos contra el artículo 767 del Código Civil. Este artículo establecía que el cónyuge solo podía heredar si no existían parientes hasta el 12º grado. En la práctica, esto permitía que primos, tíos o familiares lejanos heredaran antes que la persona con quien el fallecido construyó su vida, incluso el Estado. Es preciso recordar que el Código Civil Dominicano proviene de los códigos franceses adoptados en 1845 y oficializados en español en 1884 por el Congreso Nacional de la República Dominicana. Aunque ha sido reformado, mantiene su base en el siglo XIX, inspirada en el modelo napoleónico. Esto evidencia la necesidad de actualizar nuestro ordenamiento jurídico, tarea en la que cumple su rol fundamental el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En ese quehacer, el tribunal consideró que esta norma derogaba al cónyuge sobreviviente de un sucesor irregular, es decir, le negaba la condición de ser un fundador del núcleo familiar por esa disposición. Además, contradice el artículo 55 de la Constitución que reconoce a la familia como fruto de una decisión libre y responsable de crear un patrimonio, de estar juntos. Según el tribunal, desplazar al cónyuge por parientes colaterales implica mantener una visión antigua de la familia propia del siglo XIX, incompatible con el orden constitucional actual. También se cuestionó que una constitución moderna siga regulada por leyes totalmente desactualizadas. Desde el punto de vista práctico, el artículo 767 colocaba al cónyuge sobreviviente en una situación casi imposible de heredar. Esto generaba vulnerabilidad económica y desconocía su aporte material y moral durante el matrimonio. Paradójicamente,
dejaba desprotegida a la persona más cercana al fallecido, quien compartió su vida y sus afectos. Durante el proceso, las instituciones del Estado consultadas al respecto adoptaron posturas distintas. Por ejemplo, la Procuraduría pidió el rechazo, el Senado de la República se mantuvo neutral, dejando al tribunal la decisión, y la Cámara de Diputados solicitó la inadmisibilidad. Sin embargo, el tribunal concluyó que la norma violaba la dignidad humana y el derecho fundamental a la familia, consagrados en el artículo 38 y 55 de la Constitución, es decir, quedaba desprotegido. En su análisis, el tribunal acudió al derecho comparado, demostró que en países como España, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Francia y otros, el cónyuge es heredero regular y tiene prioridad frente a parientes lejanos. Esto evidenció el atraso del sistema dominicano en materia sucesoria. Asimismo, se reconoció que las uniones de hecho generan derechos patrimoniales y merecen protección jurídica. Como consecuencia, el tribunal declaró inconstitucional el artículo 767 del Código Civil. No obstante, difirió los efectos de su decisión y otorgó al Congreso un plazo de 2 años para reformar el régimen sucesorio. Con este plazo se evitaría el vacío legal y garantizaría justicia patrimonial. Sin embargo, este plazo venció en mayo del año 2025, por lo que el artículo 767 ha quedado excluido del ordenamiento jurídico y se encuentra actualmente nulo por disposición expresa de la misma sentencia que nos estamos refiriendo. No es justo ni constitucional que parientes lejanos hereden antes que quien compartió la vida del fallecido o de la fallecida. Esta sentencia ordenó modernizar el sistema sucesorio, proteger al cónyuge, reconocer a la pareja estable, fortalecer la familia y garantizar la igualdad. Representa un avance en dignidad, justicia y protección efectiva de la familia dominicana. Esperemos que su aplicación sea de inmediato, puesto que de estos casos sabemos que hay muchos en República Dominicana. Muy buenas noches y muchas gracias. Grabando ahí. Arranque como ustedes quieran. Bueno, bienvenida doctora Cecia Rivas de López, quien es abogada, notaria, pero además diputada suplente de El Salvador. Y es miembro, secretaria general de Naciones del partido Vamos, con quien estaremos conversando sobre la realidad de El Salvador. Bienvenida, doctora. Aquí estamos la doctora Banaí Bello Dotel y yo, Luis Paulino, Nelson, con quien para que conversemos un poquito sobre esa realidad del Salvador. Y de inmediato empezamos, ¿verdad, doctora Banaí? Sí, naturalmente, bienvenida, bienvenida. Un placer y gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo describe usted la realidad? Gracias Nuris, gracias doctora y gracias Nelson. Adelante, doctor. Casi no las escuché. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfectamente. Doctora, ¿cómo describe la realidad del Salvador? Perfecto. Bueno, primero agradecer ese interés por nuestro país. El Salvador, la realidad que está viviendo ahorita, ¿verdad? Por un lado es lo que se ve hacia afuera, pero otro es lo interno. A nivel interno, El Salvador está bajo un régimen autoritario, ¿verdad? Que allá por 2022, en marzo 27 de 2022, se inicia el régimen de excepción. El régimen de excepción es una herramienta que faculta la Constitución, faculta al Estado para que éste pueda restringir derechos y garantías constitucionales. En este caso es el término de detención, la presunción de inocencia, el debido proceso. Y es ahí donde algo que iba a ser usado por 30 días, estamos ya justo el próximo 27 de marzo a cumplir 4 años. 4 años bajo un régimen de excepción que para nada debe de ser una política pública de seguridad, porque entonces se distorsiona con eso.
Es un régimen de excepción que, si bien no podemos negarlo, es un régimen de excepción que ha reducido homicidios en gran manera, ha encarcelado a miles de pandilleros también, pero está la otra cara. Y la otra cara es, hay un margen de error reconocido por el ministro de Seguridad y Defensa de este país y por el presidente. En aquel entonces, cuando hablaron de un margen de error, hablaron de miles de personas inocentes, sin vínculos con pandillas, que habían sido detenidos. A estas alturas, 4 años después, solo en CIDH hay ya más de 400 casos de torturas y de muertes dentro de los penales bajo la custodia del Estado, en donde han sido personas sin vínculos con pandillas, desde maestros, jornaleros, campesinos, empleados que han muerto bajo la custodia, y es ahí donde hay una preocupación y se ha hablado mucho de este tema. Doctora, qué interesante su exposición en relación al régimen de excepción. Es bueno que se reitere que Rivas de López es abogada, que trabaja y que es secretaria general del Partido Nacional Vamos. Entonces, ella ha impulsado una agenda centrada en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la transparencia, la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia. Es una persona que está sobre el escenario. Nosotros nos conocimos en Antigua, en Guatemala, y me pareció una persona, una líder interesante para que también los otros pueblos de América Latina conozcan lo que yo llamaría la otra cara de la moneda en lo que es el gobierno de Nayib Bukele. Yo quería preguntarle, ¿El Salvador está mejor ahora que antes? Y si el método Bukele funciona, aunque coarta la mayoría de los derechos ciudadanos. Gracias, excelente pregunta, Nelson. Sin duda, estamos mejor en temas de seguridad, ¿sí? Estamos mejor en el sentido, donde no podías llegar. No podías llegar, no podías transitar. Toda persona que entraba, llámese un proveedor de una bebida, de alimentos o algo, tenía casi que pedir permiso, ¿no? A la zona no está. Y eso es algo que se ve, que es tangible con la gente. En eso estamos mucho mejor. Que han habido retrocesos grandes, y les voy a dar estos ejemplos. Se ha aumentado la pobreza extrema en El Salvador. El costo de vida hoy por hoy a los salvadoreños es lo que más les preocupa a todos. Ya sale a un plano el tema de seguridad y es el costo de vida. El costo de vida es muy alto y el tema de la desigualdad ha aumentado, de avances en temas económicos, incluso en temas de educación. Esos no ha habido avances. Y donde sí ha habido también un gran retroceso en temas desde que tenemos un gobierno autoritario con una mayoría calificada en nuestra historia. El Salvador es un país donde la violencia estatal ha marcado la historia. De 1922, donde fue la primera masacre de mujeres que se hizo porque estas mujeres estaban reclamando sus
derechos y estaban apoyando una candidatura que no era militar. En ese entonces, pues estaba bajo un régimen militar. Hubo una matanza que se reconoce la matanza de Navidad de 1922. En 1932, siempre bajo un gobierno militar, en el país fueron exterminados casi 40,000, se habla de 38,000 campesinos asesinados, torturados y todos expuestos, ¿verdad?, en la ciudad, y se prohibió que todo campesino usara sus mantas y hablara en náhuatl. Eso pasó en 1932 bajo un militar. El Salvador vivió 48 años bajo militares, bajo gobiernos militares. Es así como en 1975 hay una masacre de los estudiantes de la Universidad Nacional, muy conocida también. En 1989 hay otra matanza por los jesuitas de la Universidad Católica de El Salvador, la UCA, y todo esto hace bajo gobiernos militares y provoca lo que es la guerra civil en El Salvador, que fue de 1979 a 1992. Muertos y más de 80,000 desaparecidos. De ahí venimos de sangrar. ¿Qué pasó después de esto? Después de la guerra, lamentablemente no se tocaron las raíces de la desigualdad y al contrario comenzaron a incrementarse más, y es así donde inician las pandillas, las maras, como le decimos en El Salvador. Doctora, pero... Y comienza todo, ajá. Doctora, pero si es tan malo, como es un gobierno autoritario, ¿por qué esa aceptación? No, y además, popular. exactamente, a nivel internacional, o sea, la proyección que tenemos de Bukele es que es el ejemplo, el paradigma. Y aquí hay gente que te dice, no, hay que copiarlo de Bukele. Sí, un fenómeno Bukele. Un fenómeno Bukele. Entonces, si es tan malo, ¿por qué? Yo sé. Nosotros tenemos a un gobernante, a un presidente que es excelente en carisma, en hablar, en poder, en temas de comunicación. Tenemos a alguien que sabe mercadearse, ¿no?, de marketing, a un publicista. O sea que esas son la gran inversión en este. Sí, es percepción. Y cuando le digo es percepción, le voy a poner el ejemplo. Voy a poner el ejemplo del Bitcoin. Okay. El Bitcoin ha sido, en su momento, cuando se presentó, fue un boom. Pero para hoy, el gobierno ya no habla de Bitcoin porque es un fracaso. Aquí fue un fracaso porque ningún salvadoreño tuvo Bitcoin. En el sentido, un Bitcoin vale miles de dólares, nadie lo podía tener. En el Bitcoin se invirtió más de 300 millones de dólares. Nunca hubo rendición de cuentas ni transparencia hasta este día. Solo sabemos que El Salvador ha invertido dinero público del Estado en Bitcoin, pero no hay un retorno acerca de eso. Se habló de una ciudad de Bitcoin City, no existe tampoco, ¿verdad? Y la gente que viene a El Salvador, que son, ¿no?, de que no lo pueden usar, el salvadoreño no lo usa. El salvadoreño, para nosotros Bitcoin no tiene nada que ver. Solo les doy ese ejemplo específico de la realidad. ¿Por qué él es tan popular? No se imaginan y externa. Se paga a influencers, se paga a TikTokers, se paga a medios de comunicación para que esté hablando El Salvador. Yo sí les puedo decir, ¿verdad? Porque la democracia está amordazada allá en su país. La democracia es un retroceso, la democracia es así. Para que el modelo Bukele funcione,
El presidente que quiera implementar eso, primero, tiene que tener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. ¿Y él la tiene? ¿Por qué? Porque si tiene una mayoría, ajá, pero estamos hablando, sí, ¿qué tendría que hacer un presidente para que le funcionara el modelo Bukele, verdad? Okay. Y tendría que tener una mayoría calificada que estuviera dispuesta a quitar al fiscal general de la República, porque ese fiscal hizo denuncias al gobierno de corrupción de Nayib Bukele, por eso lo quitó, porque habían 20 denuncias con proyectos y todo el abuso de poder que hubo, y para eso se creó una CCS que la creó Nayib, pero él mismo la quitó cuando hubieron denuncias a sus mismos funcionarios. Entonces, este gobierno que quiera el modelo de Nayib Bukele debe de estar dispuesto a quitar a su fiscal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son aquellos que le advirtieron a Nayib Bukele que debía de respetar la Constitución y la separación de poderes. ¿Qué hizo él al tener mayoría calificada? Quita al fiscal y en esa misma sesión plenaria quitó a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los quitó para poner a 5 amigos de él que no eran jueces de carrera, sino que eran otras personas que no estaban aptas para el cargo. Estas personas 6 meses después aprobaron a nivel de jurisprudencia que él se pudiera reelegir. Por eso quería unos magistrados a su medida. ¿Qué también ha hecho el presidente? Totalmente tiene el control de todas las instituciones del Estado, incluyendo la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, todas las instituciones. Todo está bajo el control. Entonces, un país que quiera el anhelo del fenómeno de todo debido proceso, que va a quitar un gobierno que tiene instituciones fuertes y plantadas en democracia, no van a permitir abusos de poder. ¿Por qué? Porque eso vino a la par del régimen de excepción. Desde el régimen de excepción en el país hay censura a los periodistas. Desde el régimen de excepción se creó un decreto a la par. Toda compra pública está reservada por 7 años su información. Todo lo que es del SECOT, que es el más grande, el penal más grande, que es el que ustedes ven, ¿verdad? Que salen ahí, el penal más grande, la mega cárcel. Todo eso está en reserva. Nadie lo puede saber a quién le compraron, a quién le adquieren todos los suministros. Eso no hay transparencia en todo ese rubro. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo incluso los señalamientos que hay de las muertes y de la tortura no son del SECOT. Quiero que no hay pandilleros muertos. No, lo que están muriendo son aquellas que aún están en juicio y no han sido condenados. El régimen de excepción trajo un abuso tal de poder que por ley la Constitución decía que usted puede estar detenido 3 días nada más y debe de ir a juicio. Con el régimen de excepción, usted, aunque fuera un accidente de tránsito, aunque fuera que usted atropelló a alguien, ya no son 3 días y puede estar en investigación hasta 4 años, lo cual es muy grave, porque el régimen de excepción no funciona solo para los pandillas, sino que funciona a nivel nacional para todas las personas. Excusen que le interrumpa. ¿Qué ustedes proponen como oposición? ¿Qué ustedes proponen para ir cambiando este manejo de Bukele a nivel del país para mejorarlo? Porque ustedes entienden que es un autoritarismo y evidentemente eso está contra de la democracia y la vida de todos ustedes los nacionales salvadoreños. ¿Qué proponen ustedes hacer? ¿Qué están haciendo para contrarrestar esta política de Estado de Bukele? Así es, nosotros estamos haciendo ahorita 3 cosas. Lo primero es una denuncia pública, ¿verdad? Lo segundo, estamos documentando todo
abuso de poder. Estamos documentando ese abuso de poder, no hablando solo del tema de seguridad, sino en todos los temas. Y solo les pongo este ejemplo. En la Constitución dice que el límite de que una persona pueda tener propiedades es hasta 250 hectáreas. El presidente, su familia, desde que están en el poder, superaron ya esos bienes inmuebles y hay un enriquecimiento ilícito como nunca antes. Y hay una deuda pública que supera los gobiernos anteriores en uno solo. ¿Y qué estamos diciendo? Además de denunciar, estamos acompañando a los sectores, estamos acompañando a toda la gente que está siendo vulnerada de sus derechos, de los despidos injustificados, de encarcelamientos de personas bajo el régimen de excepción que son defensores ambientales. La abogada más defensora de derechos humanos y que luchaba contra la corrupción de este gobierno fue arrestada y está por cumplir 1 año sin tener una audiencia pública y justa. Ha sido reconocida a nivel internacional. Ella es la abogada Ruth López, quien ha sido detenida y está increíblemente bajo el régimen de excepción, lo cual no debería ser así, y así han sido otros casos. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Estamos diciéndole, ¿acaso no es posible diseñar una política pública que vaya acompañada del debido proceso, del derecho humano y donde al final pueda tener justicia las víctimas cometidos por las pandillas? Nosotros estamos pidiendo que se asegure que todo pandillero, que todo criminal continúe en la cárcel, pero que ningún inocente siga en la cárcel. Ninguna persona que ha sido vinculada, o sea, con pandillas debe estar afuera, debe estar adentro, pero deben salir aquellos que son inocentes y que tienen, y esto les quiero decir, aquí la gente le dice cartas de libertad. Hay personas detenidas por el régimen de excepción que jueces han dictaminado no 1 ni 2, hasta 3 veces su libertad, y el director de centros penales que obedece al Ejecutivo dice, lo siento, aquí no hay juez que me mande, usted se queda aquí. Eso es noticia. Entonces estamos buscando que esta lucha contra el crimen organizado combine resultados tangibles con el pleno respeto al Estado de Derecho, con legislación que permita revisiones de casos y que al final puedan las familias, estas que no saben cómo están sus hijos, de las personas que no están vinculadas con pandillas, quieren saber qué pasó con ellos, porque hasta este día ni sus abogados pueden tener contactos con ellos. Estamos en presencia de un abuso de poder increíble. Entonces estamos proponiendo esa transición ya, porque tienen todo para hacerlo, pero estamos viendo que en lugar de hacer una legislación que no permita que estas pandillas salgan, una legislación que fortalezca al órgano judicial y a los operativos, que es la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía, que esto se pueda hacer, pero no lo quieren hacer, porque cada mes el discurso es el mismo, y es, si Bukele se va del poder, los pandilleros regresan. Eso no es posible. Entonces no es una política, no es un método. ¿Por qué? Porque pandilleros. Eso es lo que hay que prestar atención. Entonces la justicia de Bukele es una justicia sin margen de error, dirían ustedes. Eso es una justicia. Lo que nosotros buscamos es una justicia sin margen de error, pero la que él está cometiendo sí tiene margen de error y pero sí está cometiendo están planteando sin margen de error, ¿no daría cabida a la salida de los pandilleros de la cárcel, doctor? No, porque desde el momento en que se han reformado leyes, porque aquí se han reformado las leyes, yo les decía, se pasó ya se hizo legítimo en el tema de las pandillas, que ya no esté detenido 3 días, sino 15, y que pueda pasar hasta 4 años la persona sin tener juicio. Entonces, en todo este tiempo, esto ya está regulado. Si aquí llegara a salir un pandillero, sería culpa del gobierno y solo comprobaría los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos,
que ha habido pacto con las pandillas y que por eso hasta este momento no se han encontrado las fosas clandestinas ni los miles de desaparecidos y por eso no hay armas incautadas con las pandillas. Doctora, quisiéramos seguir conversando, pero el tiempo apremia. Y la verdad es que la situación de El Salvador es una situación muy compleja. Y al margen de la visión que tenemos fuera de la panacea, el país anhelado por todos los, sobre todo el Caribe y Latinoamérica, ¿no? Es solamente ficción y es una carga de percepciones creadas por el marketing, Lamentamos muchísimo, ojalá que su partido y todo el grupo de oposición, que creo que tienen muy poca representación en el Congreso como órgano responsable de dirimir las políticas del Estado, ¿verdad? Lamentablemente no le permite a ustedes avanzar más allá. Sin embargo, yo creo que aún así la voluntad del grupo que ustedes coordinan, ese grupo pequeño, yo creo que podría también causar las ronchas y provocar los cambios que se necesitan en El Salvador. El solo poder denunciar los hechos que usted ha denunciado ya es ganancia. Así es. Así que muchísimas gracias por estar Así es. nosotros y este espacio está a la disposición. Agradezco este espacio. Para cuando ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Seguimos en contacto. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Nelson. Placer.